Esta historia comienza en 1743, cuando nace en Frankfurt, Alemania, un señor de nombre Meyer Amschel Bauer, de origen judío askenazi. Su padre, Moisés, era un prestamista de dinero y era propietario de una empresa de contabilidad y finanzas. En realidad, el nombre inglés Accounting House no tiene una traducción exacta. Y Moisés coloca un cartel, el padre de Meyer, coloca un cartel rojo sobre la puerta de entrada de su oficina contable. Este hombre conocía muy bien lo que estaba haciendo. Este signo que él coloca en aquel momento era un hexagrama rojo que geométricamente y numéricamente se traduce en el número 666 y que tú lo tienes allí a la vista. Este hexagrama, después también puedes buscar por la palabra hexagrama en internet a través de Google, tiene un significado importantísimo a lo largo de esta historia y después vas a ver muchos detalles sobre eso. Pasan los años, su hijo crece y en 1760, durante esa década, Meyer trabaja para un banco de propiedad de la Oppenheimer, de la familia Oppenheimer en Hannover, en Alemania. Se transforma este hombre, Meyer, en un gran éxito en los negocios. Parece que tenía dotes y cualidades muy especiales y se convierte en un socio menor. Mientras trabajaba en el banco se familiariza con un general, von Storff. Recuerda este nombre porque es importante en la historia. Su padre muere en esta década y Meyer vuelve a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su padre. Él conocía perfectamente el símbolo del hexagrama rojo, cuyo significado es 666, que seguramente tú ya lo conoces como el número de la bestia, un número esotérico del ocultismo, propio de los adoradores del diablo. Y entonces elige cambiar su nombre, y cambia su apellido, y pasa de Bauer a Rothschild, colocándolo en la puerta de entrada. Y elige Rothschild porque Rothschild en alemán quiere decir Roth, rojo, y Schild, signo. Quiero que comprendas la importancia de los símbolos. Quizás para ti, educado en una escuela común, ajeno a todas estas cosas que hoy dominan el mundo, los símbolos y los signos no sean importantes. Pero para Meyer, Amschel Bauer, ahora Meyer Rothschild, los símbolos eran importantísimos. Él ya había participado seguramente de rituales secretos de adoración satánica. Su padre le había influenciado y tenía muy en claro qué es lo que perseguía. Conocía perfectamente los pactos establecidos, tenía muy en claro el plan que se había urdido desde hace milenios, pero que ellos, por alguna razón desconocida para nosotros, habían sido elegidos para llevarlo adelante. Un plan que, como verás, venía a ser un plan de gobierno y de dominación mundial. Para anticiparnos un poquito y facilitarte la comprensión, si tú miras hoy a tu alrededor, este hexagrama lo verás en muchísimos monumentos de tu país, de tu ciudad. Dependiendo de la zona del mundo donde vivas, lo verás más frecuentemente. Pero lo tienes en tu bolsillo o allí en tu cuenta, en cualquier billete del dólar. Lo tienes en el sombrero del Papa, lo tienes en la bandera de Israel, lo tienes en muchísimos lugares a la vista de todo el mundo. Por supuesto, suficientemente oculto en algunos casos o disfrazado en otros, como para que las personas que no conocen de estas cosas, que no les interesa porque están en otros temas, porque no saben que esto afecta a sus vidas dramáticamente, porque no tienen la menor idea de que hace 250, 60 y pico de años se comenzó a urdir un plan que incluía el uso de este signo. Bueno, quizás no te llame la atención, pero te puedo asegurar que a partir de ahora estas cosas van a comenzar a tener una importancia absolutamente definitiva en tu vida, porque habrá un antes y un después de conocer esta información. The Star of David, where does that symbol come from? It's never written explicitly in the Bible itself. Is it in the Talmud? Yes. Is there a passage in the Bible about that or no? No. Okay. So you're not really sure exactly where that comes from? No. You got me. Nobody knows, Yeah, huh? I don't know. I'm not. Yeah. Because I know it's called the Star of David. Yeah. Does it have anything to do with David? No, I don't think so. There must be somewhere on
I do not remember exactly what the association was. Okay. I believe that what they call the Star of David is actually the Star of Remphan. Because when you study the Bible, you'll see that when they worshipped other gods, the Bible talks about them carrying the banner of the star of their god Remphan. You rejected the God of the Bible. You took up for yourself the star, that's the six-pointed star, of your God, called Remphan or Kiyun. All these were names for Moloch, the great Baal, the great fire god, who was the devil. Beelzebub. That's right, Beelzebub. And they were shocked about this. Now, who is this star god? If they only read the Old Testament, they would know this. In Amos, God said, you have taken up the star, and you've made me furious by doing that. And you have actually sacrificed your own children to the star god through the fires. They sacrificed their own children, the Jews did, to the star god. When they worshipped a false god, they had the Star of Remphan as an icon and as a symbol. We never see a Star of David in Scripture, but the star of the false god Remphan. And so we know today that they are not worshiping the true God, because the Bible says, he that denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. If the Jews do not believe on the Son, the Bible says they don't have the Father. So who do they have? Somebody else, a false god. Therefore, they're not worshiping the same God that we worship. Some people will say, oh, they worship God the Father, they just don't acknowledge Jesus. But the Bible teaches that it's impossible to worship the Father if you don't acknowledge the Son. You get back to the Masonic fraternity of Freemasonry. Yeah. Their great symbol is G. You'll look at the star on the compass, which is a stylized Star of David. In fact, they have the entire Star of David in many Masonic temples. Why is that? Masonry is a study of Judaism and of the Kabbalah. The Jewish Tribune newspaper, on October 28, 1927, stated, Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual, and what is left? Albert Pike said in his book, Morals and Dogma, that the Kabbalah is the very basis. Without the Kabbalah, we would not have the 33 rituals of the Masonic Lodge. But the God they worship, the great architect, is Moloch, the star god. If anyone tells me that the Jews were not placed under a great curse by Jesus himself, it's there. En ese año, en 1948, recuerda que bajo la influencia de Theodore Herzl se creó la bandera de Israel. Se dio a conocer a pesar de que había una tremenda oposición interna, debido a que el emblema de la bandera es una versión en color azul de los Rothschild, del hexagrama rojo o sello rojo. Recuerdas que Rothschild quiere decir en alemán sello rojo. Fue un cambio en su apellido para poder utilizar y hacer una referencia directa a ese hexagrama rojo, hoy también mal conocido como la estrella de David. Eso irritó a muchos judíos. Y vamos a ver algunas de las muchas razones que hacen y sorprende que en la bandera de Israel se haya elegido nada menos que un símbolo absolutamente satánico para utilizarlo como el emblema nacional. Una primera razón es que ese hexagrama representa o es el símbolo del dios Baal, el dios Moloch. Este hexagrama fue usada por religiones esotéricas antiguas como el símbolo de Moloch, que era descrito como un demonio de sacrificios forzados. Es conocido que en la antigüedad se hacían sacrificios de niños. Los judíos, a través de Moisés, cuando recibieron esta información, está en el libro de Éxodo, fueron severamente advertidos sobre esta situación, que no debían ser adoradores del dios Baal, y unos miles de años después el símbolo de ese demonio termina en su bandera. En segundo lugar, el símbolo de hexagrama es el símbolo también de Astaroth. Astaroth es un demonio descrito como el tesorero, señor del infierno. Fue usado también en relaciones, aquí tienes derecho a una representación de las tantas que hay de este demonio, y abajo su representación bajo la forma de un hexagrama. Imagínate, para los judíos correctos, para los judíos que realmente sabían de qué estaban hablando, tener que ver flamear en su bandera nada menos que ese símbolo. Ese símbolo también está asociado al búho como símbolo de Moloch. Es de hecho una representación de Moloch y una divinidad babilónica
y también de Lilith, que es una divinidad sumeria. Tú puedes encontrar a Moloch o el búho en diversos símbolos de poder de Estados Unidos. Yo te voy a mostrar el del dólar, por ejemplo, en el Capitolio o en el Congreso. Aquí tienes una imagen de la caverna bohemia. Es un lugar donde se reúnen los principales integrantes de la masonería, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, para adorar esta imagen que, como la ves, es un búho, y allí se dice que inclusive realizan sacrificios. Y como ves, del lado izquierdo está el hexagrama. Allí en realidad está representado como un pentagrama de 5 puntas, y allí tienes el búho también. Y finalmente, una cuarta razón por la cual esto causaba un profundo rechazo. Perdón, antes de ello vamos a hablar del símbolo del dólar. Si después tienes un dólar lo puedes mirar. En el ángulo superior derecho, bien escondidito allí, tienes el búho. En la reunión anterior te mostramos una cantidad de símbolos masónicos que tiene el dólar de Estados Unidos, pero tienes el búho, se ve con una lupa, muy bien escondidito allí, porque es parte de la adoración satánica. Y bueno, también te podría mostrar aquí cómo el diagrama de la ciudad de Washington incluye el búho y la estrella de 6 puntas. En fin, habría mucho para hablar. Y finalmente te comento como cuarto punto que el hexagrama también se ha utilizado para representar a Saturno. De Saturno tendría mucho para comentarte. Ha sido identificado con el nombre esotérico de Satanás. Indica que cualquier persona, el haber puesto esto en la bandera, indica que cualquier persona que murió en el nombre de Israel es en realidad un sacrificio a Satanás. Indica que cualquier persona que murió en el nombre de Israel es en realidad un sacrificio a Satanás. Indica que cualquier persona que murió en el nombre de Israel es en realidad un sacrificio a Satanás. Y estas cosas que te digo, quizás a ti que no tienes mucha experiencia en los temas de gobierno mundial y del nuevo orden mundial, te sorprendan, pero tú piensas que en uno de los estados más importantes de la Tierra, que tú lo ves a diario en las noticias, está nada más y nada menos que representado en la propia bandera de ese estado. Y es necesario comprender esto para entender cómo juega este proceso de gobierno mundial y por qué hay intención aviesa, diabólica, satánica, de oprimir a la humanidad.